Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. Vamos a abrir la escritura en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 7 al 19. Así que yo pido por favor que al encontrarlo se vaya poniendo de pie y lo vamos a leer todos juntos. Marcos capítulo 3, versículos 7 al 19. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 7, y vamos a leer hasta el versículo 19. ¿Lo tiene? Acompáñeme por favor con su mirada. Lo voy a leer en voz alta. Quiero que ponga toda su atención a cada párrafo, a cada pasaje que vamos a ir estudiando en esta noche con la ayuda de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por permitirme estar en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Gracias por gracia eterna, por esta iglesia, porque tú has respondido nuestras oraciones y has enviado a tu siervo a predicar tu palabra en esta iglesia. Gracias por el pastor Luis y por Betty. Gracias por su ministerio que están haciendo aquí en Roca de los Siglos. Oramos para que tú les bendigas día a día. Gracias por cada uno de tus hijos que están aquí. Y lo que te pedimos es que sea tu palabra hablando. No permitas que sea yo el hombre, sino que sea tu espíritu ministrando a tu pueblo hoy con tu divina palabra. Eso te lo suplico. Te necesito, Señor, y necesito la guía de tu espíritu para presentar tu palabra infalible a tus hijos en esta tarde. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. La popularidad que Jesús, hermanos, tenía era de una manera impensable e indetenible. Realmente miles y miles de personas comienzan a llegar de todas partes para ver a Jesús. Si usted ve el versículo 7 del capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Su fama, hermanos, era tanto que provocó literalmente su presencia
una estampida de personas que venían de todas partes para recibir de él beneficio. Así que venía gente de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Tiro y de Sidón. Y en sí mi pregunta es, ¿qué es lo que Marcos quiere enseñarnos en este pasaje? Con decirnos todas estas cosas, de estas grandes multitudes que le seguían a Jesús. Bueno, hay varias cosas. Una de ellas es que las personas venían de todas partes, del norte, del sur, del este y del oeste. Otra de las cosas es que Marcos quiere decirnos a nosotros que sepamos que venían de cerca y venían de lejos, que eran judíos y eran gentiles. Pero lo más importante que resalta Marcos en estos versículos es que había mucha gente siguiendo o viniendo a Jesús. En sí la Biblia de las Américas dice que era un gran gentío, y me gusta esa palabra, gran gentío. El Señor estaba en medio, hermanos, de miles y miles de personas que lo apretujaban, literalmente lo apretujaban. El versículo 10 del capítulo 3. El versículo 10 dice, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y el versículo 20 del capítulo 3 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Hermanos, Jesús y sus discípulos no tenían tiempo ni para comer por las grandes multitudes que llegaban a él. Así que la vida de Jesús no es como muchas historias que le ponen a los niños en nuestras clases, en el cual ponen a Jesús sentado tranquilamente, lleno de alrededor de flores y de jardines, y los niños sentaditos, 2, 3, 4, y de esa manera. Hermano, no se está refiriendo aquí el pasaje, es todo lo contrario. La popularidad de Jesús llegó al punto que las multitudes se habían convertido en una amenaza para Jesús. Literalmente, una amenaza. Versículo 9 del capítulo 3 lo dice muy claramente. Dice el Señor Jesús, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Para que no le oprimiesen. El texto griego original dice literalmente para que no lo aplastaran. Para que no lo aplastaran. A ese extremo llegó la popularidad de Jesús. Cuando las multitudes se salen de control, hermanos, es peligrosísimo. Es un riesgo, es un peligro. Y en cierta manera, hace 2, 3 días leí un noticiero por internet que en una celebración musulmana, en una peregrinación a la Meca, por parte de los musulmanes, hubo una estampida de personas que murieron, más de 700 personas, y más de 800 fueron heridos. El peligro de Jesús de morir aplastado era real. Eso es lo que Marcos nos está diciendo, era real. Y a propósito, Marcos trata de enseñar a nuestro Salvador humano, al siervo sufriente. El siervo humano resalta la humanidad. Hermanos, Jesús no era una especie de Superman que podía salir volando en cualquier momento. Él era un hombre igual que tú y como yo, en su humanidad. Imagínese a decenas y decenas de personas queriendo venir a Jesús para tocarle. El versículo 10 es claro en decir, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, querían tocarlo, caían delante de él, porque tenían muchas plagas. Y en la Biblia de las Américas dice que tenían mucho tipo de enfermedades, y caían rendido a él, y lo único que querían era tocarle. Era tanto el peligro que en el versículo 9 es lo que Jesús dice: siempre ténganme listo una barca. ¿Para qué? ¿Para qué pidió el Señor Jesús una barca? Pues a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Era como hoy en día estuviera diciendo: por favor, manténganme el auto con las puertas abiertas y las llaves puestas, por cualquier cosa yo salga corriendo.
peligro. Ahora, hay un problema aquí con estas multitudes. La mayoría de estas personas, de estas multitudes, seguían a Jesús por interés personal, no de corazón. La mayoría de estas personas querían solucionar sus problemas inmediatos. Las multitudes no venían, hermanos, a Jesús como un Salvador que había venido a perdonar sus pecados. Ellos lo veían como un milagrero. En pocas palabras, alguien que pudiera sanar sus enfermedades. Venían de todas partes. ¿Por qué? El versículo 10, la primera parte. ¿Por qué venían de muchas partes? Porque había sanado a muchos. Así dice el versículo 10 literalmente. Había sanado a muchos. Así que, gracias hermano. Así que el Señor Jesús, hermanos, más de una ocasión se alejaba de las multitudes, no porque realmente era antisocial, sino realmente porque el propósito de Él no era sanar personas. El Señor Jesucristo no vino a sanar personas, no era su principal propósito. Él vino a predicar el evangelio y morir en una cruz para que ese evangelio fuera efectivo. Y eso es lo que realmente Él vino. En el contexto, en Marcos capítulo 1, abra su Biblia ahí, regresemos unos 2 capítulos atrás. Marcos capítulo 1, el versículo 32. Dice el versículo 32: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad, note, Marcos cómo resalta esto, toda la ciudad se agolpó a la puerta. 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahora, ¿qué dice el 35? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. 36. Y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. ¿Dónde estás, Señor? Las multitudes te buscan. El 38, el Señor Jesús le responde: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto, ¿qué? He venido. No he venido para sanar, he venido para predicar el evangelio. Él no vino a sanar cuerpos para que después se fueran al infierno. Él vino a sanar almas y no cuerpos. En una ocasión el doctor Martin Lloyd Jones, él llegó a ser asistente médico de la reina de Inglaterra. Fíjese bien, asistente médico de la reina de Inglaterra en el siglo XX. Y en una ocasión él se puso a pensar qué es lo que, y él llegó a la conclusión de decir: ¿qué es lo que yo estoy haciendo con la medicina? Sanar personas para que sigan pecando más. Yo estoy enviando al infierno gente saludable. Voy a dejar la medicina para dedicarme a curar almas. Se dedicó al ministerio y fue uno de los grandes siervos de Dios del siglo XX. Jesús estaba consciente, hermanos, de ese problema de las multitudes. Él vino a predicar el evangelio y la multitud se había convertido en un estorbo. Así, en un estorbo, porque la gente no venía con intereses de salvación, sino de sanidad física. Y entonces llegaba a parecer un estorbo para que él pudiera continuar predicando el evangelio. El capítulo 1 de Marcos, versículo 44, sana a un leproso, y mire lo que acontece aquí. El Señor Jesús le dice al leproso: mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. ¿Por qué Jesús le dijo a este leproso: no le digas a nadie que yo te he sanado? Porque después eso iba a detenerlo para predicar el evangelio abiertamente. Vea el versículo 45. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Todo lo contrario. Pero oído él, comenzó a publicarlo
mucho y a divulgar el hecho de manera, ahí está, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. La gente, lo que la gente quería era un sanador y no un salvador que los librara de sus pecados. Ellos querían un genio de la lámpara maravillosa que les resolviera todos sus problemas instantáneamente. Y hermanos, yo quiero aplicar esto a nuestras vidas el día de hoy. No estamos muy lejos de la realidad de estas multitudes. El corazón de esas multitudes hace más de 2000 años es el mismo corazón que hoy tienen muchos. Y este es el punto: las multitudes no son en sí una señal de que Dios esté bendiciendo un ministerio. ¿Me escuchó? Las multitudes no son en sí mismas una señal de que Dios esté bendiciendo un ministerio. Porque si de eso se tratara, los mormones tuvieran un avivamiento increíble. No se trata de multitudes. Cuidado, porque podemos perder el verdadero objetivo a lo que el Señor nos ha enviado. Y ahora es al revés también. Tampoco, hermanos, es una señal de que Dios esté bendiciendo un ministerio donde sean pocos. O sea que podemos decir, porque en muchas ocasiones también podemos decir, ellos, los muchos, las iglesias abarrotadas de gente, ellos están creciendo y son muchos porque han negociado el evangelio, y nosotros somos pocos porque estamos predicando el evangelio. Hermanos, no es el número lo que determina que Dios esté bendiciendo un ministerio. No es ni lo mucho ni lo poco, sino son las intenciones del corazón. El problema está en el corazón. ¿Qué intenciones hay ahí? No es el número realmente lo que determina la fidelidad de tal ministerio, sino es la fidelidad de predicar el evangelio y que las personas abracen el evangelio de todo su corazón, estando dispuestos a pagar el precio y siguiendo siendo fieles, no importando cualquiera que sean sus circunstancias, sean enfermedades, sean angustias, o aun cuando Dios por un propósito soberano guarde silencio, no respondiéndote a algunas de tus oraciones. Es muy posible que muchas de estas personas que seguían a Jesús, tiempo después estaban ante Pilato gritando: crucifícale, crucifícale. ¿Y por qué creo esto? Porque cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, solamente había 120 discípulos. ¿Dónde estaban las multitudes? ¿Dónde estaban? Y esto, hermanos, escúcheme bien, esto es lo que pasa con aquellas personas que siguen a Jesús por razones equivocadas. Terminan desilusionadas. Hermano, amigo que me escuchas, si tú estás siguiendo a Jesús por algún interés propio y personal, estás siguiendo a Jesús de una manera equivocada, y al final te estarás desilusionando de ese Jesús, porque ese no es el Jesús de la Biblia. Estás siguiendo a otro Jesús. Y hermanos de gracia eterna, eso puede sucederle a un creyente también, no solo a los incrédulos. Es fácil que perdamos el enfoque. Nos olvidamos de qué se trata la vida cristiana, de qué se trata el evangelio. La vida cristiana, hermanos, no se trata de tener una vida cómoda, una vida sin problemas. No se trata de un camino de rosas. Eso no nos llamó Jesús, a eso no nos llamó. El Señor Jesús nos llamó a tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Cristo nos ha llamado a morir al yo, a morir a los deleites del mundo, a morir a la fama, a morir a la popularidad, a morir a una vida egocéntrica, centrada en nosotros mismos. Amigo y hermano que me escuchas, lo que tú necesitas no es un terapista, lo que tú necesitas no es un sanador, lo que tú necesitas es alguien que pueda resolver tu problema ante la justicia de Dios por causa de tu pecado. No hay que desenfocarnos de esto. Y tengo una pregunta en esta tarde: ¿te sientes atraído hacia el Señor Jesucristo?
Si tú te sientes atraído al Señor Jesucristo, la siguiente pregunta es: ¿qué es lo que te atrae de Jesús? ¿Qué es lo que te atrae de Jesús? Si no es el perdón de tus pecados, si no es la reconciliación con Dios, si no es el vivir en santidad, lo estás buscando por una razón equivocada. Esa es la realidad. Ahora, dentro de todo esto hay un engaño ahí, porque dentro de la multitud estaba Satanás también. Entre toda esa multitud de Marcos 3 había gente endemoniada. Imagínense, hermano, personas con demonios, habitados por demonios, diciendo: ahí está Jesús, vamos con Jesús, igual que la multitud. Versículo 11 y 12. Dice el 11: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Nota. Endemoniados que de repente empezaron a proclamar a Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado. Eran demonios. Esos demonios reconocían a Jesús como aquel que ellos adoraban en el cielo antes de unirse a la rebelión de Satanás. Ellos reconocían a Jesús. El texto dice que se postraban delante de Jesús y le gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Ellos, los demonios, sabían quién era Jesús. Ellos sabían la autoridad de Jesús. Inclusive, hermanos, la teología de los demonios aquí y de todos los demonios que hay hoy en día era mejor que la teología de los fariseos. Santiago capítulo 2 dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que solo hay un Dios? Pues los demonios también creen y tiemblan. Si tu teología está hasta ahí, solamente una teología de creer de una manera pensante, de un conocimiento hueco y vacío, entonces tú tienes la fe de los demonios. De ahí no ha pasado tu fe. ¿Qué es lo que la reacción de Jesús ante los endemoniados que estaban ahí entre la multitud? ¿Cómo reaccionó Jesús? Versículo 12. Mas él le reprendía mucho para que no lo descubriese. Eso es lo que hacía Jesús. En cierta manera, hermanos, yo me meto al texto y yo podría decir que en cierta manera el Señor les estaba diciendo: ustedes saben quién soy yo, ¿verdad? Ustedes saben la autoridad que yo tengo, ¿no es así? Pues cállense la boca y no lo digan. Esa es mi orden como hijo de Dios. Cállense la boca. Versículo 12. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Ahora la pregunta es: ¿por qué Jesús los mandó callar? ¿Por qué Jesús los mandó callar, hermanos? Porque los demonios querían desacreditar a Jesús. O sea, los demonios estaban en la multitud para confundir a la gente que lo que estaba haciendo Jesús lo estaba haciendo en nombre de otro nombre. O sea, en pocas palabras, los demonios querían confundir a la gente y decir: miren, Jesús y nosotros somos igual. Nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios. Estamos con Él. Y qué táctica tan más genial, hermanos. Porque en el versículo 22 del capítulo 3, vea usted lo que los fariseos decían de Jesús, los escribas. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía ¿a quién? A Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba que fuera los demonios. ¿Nota usted? Qué táctica genial de Satanás. Especialista en esto. Los demonios decían: tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuál era su propósito? Su propósito es: vean, lo que hace Jesús lo hace en otro nombre, no en el nombre del Altísimo, aunque sea el Hijo de Dios. Y hermanos, hoy en día hay un montón de doctrina de demonios.
que se predica en las iglesias. Hay un ecumenismo abierto, escalofriante, que lo que ellos están diciendo es que no hay diferencia entre los creyentes católicos, musulmanes, no hay diferencia, todos somos hermanos, todos creemos en el mismo Dios, todos tenemos el mismo propósito, hay que hacer de este mundo una sola religión. Una estrategia genial de Satanás. Y ahí vemos a Marcos Witt diciéndole hermano a un sacerdote católico, y vemos a Luis Palau y a Rick Warren diciéndole maravillas al Papa. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. No podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. No podemos hacerlo, hermanos. Porque a través de las prácticas, a través de la forma de que predican el evangelio, de un evangelio que es diferente, no podemos decirles a ellos hermanos, ni podemos darles la bienvenida, porque cualquiera que le diga bienvenido a uno de ellos que no trae esta doctrina, se hace partícipe con ellos. Y un montón de iglesias adorando también demonios en nombre de Jesús. Mira qué curioso. Iglesias adorando demonios en el nombre de Jesús. Y así ha engañado a muchas iglesias hoy en día Satanás. Entonces Satanás se penetra en medio de las multitudes y trata de ver y engañar a las multitudes para hacerles ver que se está predicando su verdad. Y entonces tú estás en iglesias donde proclaman el nombre de Dios, donde le exaltan y le dicen adoramos al Hijo de Dios, creemos en Jesús, pero lo que están haciendo es adorando demonios. Esa es la verdad. Entonces ha camuflajeado la mentira o la verdad por la mentira. Y mucho cuidado con eso, hermanos. Iglesias llenas de ocultismo y prácticas esotéricas adorando en el nombre de Jesús, que lo único que están adorando una vez más es demonios. Esa es la verdad, demonios. Del versículo 13 del capítulo 3 hay un cambio que sorprende un poquito. Como que Marcos cambia el tema, pero en realidad no lo es así, sino que hace una diferencia de los muchos a los pocos. Es como si Marcos estuviera diciendo, esta es la multitud, esto es lo que son las multitudes y con qué propósito seguían las multitudes y buscaban a Jesús, pero estos son los pocos que el Señor Jesús tiene un propósito diferente para ellos. Del versículo 13 en adelante, el escenario cambia totalmente y de la playa se va a la montaña. El versículo 13 del capítulo 3 dice, después subió al monte, primero estaba en el mar, en la playa, y ahora subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. De los que van detrás de Jesús, hermanos, para resolver únicamente un problema inmediato, cambia Marcos el tema a aquellos que son llamados a Jesús para que estuviesen con él y para que los enviara a predicar. Hermanos, Dios no tiene un plan B para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Dios solamente tiene un plan, y ese tiene un plan, es un plan A, es el único. Y su plan es llevar a cabo esa tarea a través de hombres falibles, limitados y débiles como tú y como yo. Ahí vemos a un Pedro, ahí vemos a un Juan, a un Jacobo que se les llamó Boanerges, hijos del trueno, mostrando sus debilidades. Ahí hay un Judas Iscariote que dice que entregó al Señor. Hermanos, Dios pudo haber escrito el mensaje del evangelio en las nubes para que todos pudieran leerlo. ¿No cree usted? Dios pudo haber hecho caer Biblias del cielo para dar a conocer el evangelio. ¿Lo cree? Pudiera haberlo hecho. Dios pudo haber hablado desde el cielo con una voz tronante para que toda la humanidad escuchara el evangelio. Dios pudo haber mandado un grupo de ángeles alrededor de la tierra para que todos escucharan.
Dios hubiera podido mandar todo, hacer todo lo que Él quisiera, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Él decidió soberanamente colocar ese hermoso y poderoso evangelio en vasos de barro para que la excelencia y la gloria sea para Dios y no para ti y para mí. Tú y yo somos instrumentos de su gloria, y Él ha depositado el evangelio en ti y en mí para proclamarlo a los demás. Muchos hermanos que dicen: hermanos, yo no me siento útil. Bienvenido al club, hermano. Yo tampoco. Para servir al Señor yo no me siento útil, ni me siento con muchas capacidades. Estos 12 hombres no tenían, hermanos, es increíble los que Él escogió. Con un estudio más a fondo, tú te darías cuenta que el Señor Jesús pudiera haber escogido a otros mucho mejores que a estos 12. La Biblia dice que eran sin letra y del vulgo. Eran pueblerinos. Podríamos decirlo más literal, de parte de lo que se le llamaba la gentuza para muchos. Pero Él decidió llamar a Él. Por eso el versículo 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. A los que Él quiso. Es imposible. Hay muchos hermanos que no sirven en la iglesia, no quieren colaborar en la iglesia porque no se sienten aptos para ello. Ninguno de nosotros es apto, hermano. Es Dios, es el Señor quien nos hace útiles a través del poder de su gracia. Llamó y designó, estableció a 12. Palabras muy importantes, hermanos. Estableció a 12 y les dio autoridad. Versículo 15 del capítulo 3, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Estos 12 hombres fueron llamados para una tarea particular. El Señor quería establecer, formar el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios o del nuevo pacto. Así que por eso es importante entender que Él no llamó ni a 10 ni llamó a 14, llamó a 12 hombres, como los 12 patriarcas de las 12 tribus en el Antiguo Testamento. Y posiblemente por eso subió al monte. Específicamente dice: subió al monte, como Dios en el monte Sinaí, llamando al pueblo de Israel para ser su pueblo. En pocas palabras, hermanos, Dios estaba formando el nuevo Israel con estos 12 discípulos. Estos hombres fueron llamados a colocar el fundamento de la iglesia. En Efesios capítulo 2 versículo 20 dice el apóstol Pablo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Por ello, este ministerio apostólico es irrepetible. No se puede repetir, hermanos. Muchos hoy en día están inconformes con el título de pastor. Ya ni siquiera les gusta que les llamen reverendos, ni doctores. Ahora muchos se proclaman y se llaman apóstoles. Y ya hay apóstolas también, mujeres. Eso es distorsionar totalmente la doctrina del Nuevo Testamento. Los apóstoles, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:20, los apóstoles pusieron el fundamento de la iglesia. ¿Cuántas veces se coloca el fundamento de un edificio? Una sola vez. Una sola vez, hermanos. Y esto es importante entenderlo también. Nosotros tenemos apóstoles el día de hoy. Sí, aquí están en la Biblia, no en ningún otro lugar. Son los que están aquí. Fuera de los que están en la Biblia no hay apóstoles. Podríamos decirnos que nosotros somos una iglesia católica, apostólica y evangélica, no romana. Católica porque nosotros no somos nada más la iglesia. Son todos aquellos que el Señor ha escogido, como dice Apocalipsis, de todo pueblo, tribu y nación. La iglesia universal, católica, el significado universal. Somos una iglesia apostólica porque creemos nosotros en el fundamento de la doctrina de los apóstoles que está en el Nuevo Testamento. Somos iglesia evangélica porque proclamamos el evangelio del Señor Jesucristo.
Y una cosa interesante antes de terminar, ¿sabes por qué los llamó? Lo más importante, el versículo 12 dice claramente que los llamó para que estuviesen con él. Versículo 14, perdón, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Nota el orden, hermano, nota el orden. Antes de enviarlos a predicar, ¿qué debería de ser estos discípulos? Estar con él, pasar tiempo con él. Y pasaron un periodo de 3 años para moldear sus caracteres y para absorber la vida de Jesús, para que estuviesen con él. Ellos iban a aprender a ser discípulos de Cristo. En Lucas capítulo 6 versículo 40 dice este pasaje de esta manera: un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Entonces estos 12, excepto Judas que iba con otro propósito, estos 12, el propósito de Jesús era prepararlos bien para que se parecieran como él. Esta era la misión de Jesús para estos 12, prepararlos bien para que parecieran cada día más a él. Steve Lawson dice respecto a este pasaje: la meta de Jesús para estos hombres no era solamente impartirles información, sino producir transformación. Así que notemos el contraste entre la multitud y el grupo pequeño de los 12. La multitud no estaba interesada en Cristo. Las multitudes no estaban deseando el carácter de Cristo. Las multitudes no querían vivir para Cristo. Las multitudes estaban usando a Cristo. Y de esa multitud llamó a 12 con un propósito muy diferente a todos los demás. Los escogió para que pensaran como él, para que creyeran en él, para que vivieran con él y para él, para que enseñaran como él, para que oraran como él y para que predicaran como él. Y para que después estos se reprodujeran en otros más, igual que ellos, que vivieran como Cristo, oraran como Cristo, predicaran como Cristo, enseñaran como Cristo, vivieran como Cristo. El Señor quería hacer una reproducción espiritual de lo que llama 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2, donde Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, ese fue el plan del Señor Jesucristo para expandir el evangelio hasta lo último de la tierra. Llamar a estos 12 para que estuviesen con él. Vea capítulo 3 versículo 7, una vez más el versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Versículo 9, y dijo a sus discípulos. Usted ve continuamente en todos los evangelios que los discípulos estaban con Jesús y Jesús estaba con sus discípulos. La iglesia, hermano, escúcheme bien, la iglesia es una comunidad de discípulos que hace discípulos. ¿Me entendió? Una comunidad de discípulos que hace discípulos. Así que el propósito de la iglesia no debe ser que esté llena de gente, sino una iglesia que hace discípulos. ¿Qué es lo más importante? Hacer discípulos. Entonces, usted puede decir: entonces no deseamos que las iglesias crezcan. No, hermanos, yo deseo y oro para que esta iglesia, Gracia Eterna, esté abarrotada de gente escuchando el evangelio. Pero la meta nuestra no es tener un montón de personas congregadas. La meta nuestra debe de ser congregar a un grupo de discípulos que se reproduzcan y crezcan, se desarrollen, vivan el evangelio, que vivan como Jesús, que prediquen como Jesús, que amen a Jesús. Ese es el propósito principal. Y este es un llamado a salir del mundo. Si tú quieres ser un discípulo, el Señor te está llamando a salir del mundo. Es un llamado a tomar tu cruz. Y esto era lo que la multitud no quería. La multitud quería sanidad, quería beneficios inmediatos. Sin embargo, el Señor Jesús llama a estos pocos, a estos 12, los llama a tomar su cruz. Quiero que abras la Biblia en Lucas capítulo 14, vamos rápidamente ahí.
Lucas 14, versículos 25 al 27. Y en el versículo 25 resalta los evangelios siempre las multitudes, y aquí Lucas lo resalta también. 25 dice: grandes multitudes iban con él. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Se confió de ellos? Y volviéndose les dijo, versículo 26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermano, el llamamiento de Jesús es claro. Y todos estos 12, excepto uno, el apóstol Juan, que se cree que murió de muerte natural, y bueno, Judas Iscariote, que se suicidó, pero todos los demás pagaron con sus vidas. Literalmente, pagaron por sus vidas el precio de creer en el Señor. Cuando la meta de una iglesia, hermanos, es estar llena de gente y no pagar el precio del discipulado, de vivir para el Señor y agradarle al Señor, muy pronto nosotros vamos a empezar a acomodar el mensaje a la gente. Y tenemos que hacer cambios fundamentales, porque el inconverso no ama el evangelio, no ama a Jesús que nosotros proclamamos. Así que el evangelio tiene que ser acomodado al nivel y al deseo de las multitudes. Pero nota usted lo que Jesús dice aquí en el pasaje. Cristo demanda tal lealtad, hermanos, hacia Él, que en comparación con todas nuestras demás relaciones pareciera que aborrecemos aún a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestras esposas. Ahora bien, no está tratando de decir Cristo aquí que tenemos que aborrecer a nuestras esposas, a nuestros hijos o a nuestros padres. Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y el quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Pero hermanos, lo que está tratando aquí el Señor de decir es que en relación y en amor, nuestro amor y relación con Cristo debe ser a un nivel tal que todas nuestras demás relaciones, aún con nuestros padres, con nuestras esposas, deben ser aún más profundas, a tal extremo que decir: Señor, yo sin ti no puedo vivir, a tal extremo que aborrezco la relación de mi propia esposa cuando no estoy contigo. Se explica más en el versículo 33, capítulo 14. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia ¿a qué? A todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esa es la idea. El verdadero discípulo debe estar dispuesto a renunciar a todo por seguir a Jesús. Hermanos, algunas iglesias estarían llenas como están hoy en día si se predicara este mensaje, pues el de Jesús, capítulo 14. Yo me imagino la iglesia de Joel Austin en Texas, que es la más grande de los Estados Unidos, estaría llena de personas si Joel Austin predicara la palabra de Dios con fidelidad. ¿Qué creen ustedes? Posiblemente esa cantidad de gente no estaría ahí. ¿Sabe por qué? Porque la gente no quiere este tipo de mensajes. La gente no quiere escuchar este tipo de mensajes. No quieren este tipo de demandas. Para ellos es imposible. Ellos no lo quieren escuchar. Y recuerden que uno de los 12 era Judas. Era parte de los 12 y no era creyente. Anduvo con Jesús, hizo muchas cosas que los demás apóstoles hicieron, pero no era salvo. Y hay muchos hoy en día que se dicen discípulos, pero no lo son, hermanos. Están entre las multitudes, están entre la iglesia, pero dentro de la iglesia son pocos los que son verdaderos discípulos. Son muy pocos. Y en verdad deberíamos de examinarnos a nosotros mismos si en verdad estamos en la fe. De las 4 listas de los evangelios, cuando se da la lista de los apóstoles, los 4 mencionan a Judas y se añade algo extra ahí con Judas: el que lo traicionó. En las 4 listas. ¿Y sabe por qué está esta historia ahí revelada? Para que aprendamos de ella. Que no todos los que se dicen son.
no solamente es venir a la iglesia, hermanos. No es solamente es asistir los domingos a la iglesia. Es mucho más que eso. Un discípulo de Cristo es más que eso. ¿En qué grupo estás tú, hermano? ¿Estás en el grupo de las multitudes o estás en el grupo más pequeño? Porque la puerta es ancha y muchos son los que la encuentran. Mas angosto es el camino de la salvación y muy pocos entran por ahí. ¿En cuál grupo estás tú? ¿En los muchos o en los pocos? Es una buena pregunta, ¿no? Porque el verdadero discípulo comienza con la conversión. Para que estuviesen con él. El verdadero discípulo empieza con una transformación interna, hermanos. Y muchas iglesias corren en este paso o no lo toman con tanta importancia, que lo que están haciendo, están discipulando y bautizando hijos del infierno, según Mateo 23:15. La verdadera salvación es una transformación. La verdadera salvación es una conversión. Este es el principio del discipulado. El discipulado envuelve un proceso de madurez, hermanos, en santidad progresiva, siendo transformados cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que voltear atrás en tu vida y ver que si hoy estás más cerca de parecerte a Cristo o no. Y este discípulo no sucede en aislamiento, sino en un contacto continuo y permanente con Cristo y con la iglesia de Cristo. La multitud no formaban un cuerpo. La multitud no tenían un tipo de contacto uno con el otro. No, nota esto realmente en el pasaje. Lo único que el pasaje dice es que les interesaba llegar a Jesús y tocarlo. No importaba a quién se llevaran entre ellos, entre los pies. A ellos les importaba lo de sí mismo, lo que a ellos les interesaba. Y un cuerpo, una iglesia no es así. Somos miembros los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. Debemos apoyarnos, ayudarnos, orar los unos a los otros. Es hermoso estar juntos, hermanos, en armonía. Es maravilloso estar en la iglesia. Siempre el Señor habla de que el discípulo debe estar involucrado dentro de un pueblo, dentro de una iglesia, no separado, no como un llanero solitario. El grupo de los 12 fue llamado a algo, ser diferente que la multitud. Jesús los había llamado para que lo imitaran a Él y para que vivieran como Él. Y lo que estos hombres aprendieron de Jesús, no lo aprendieron en un curso de correspondencia. Ellos lo aprendieron en contacto directo con Jesús. Qué maravilloso, hermanos, es saber que el Dios de toda gloria y el Señor, nuestro bendito Salvador, quiera y anhela estar en contacto con sus hijos. Eso es maravilloso. Y discúlpame, hermano, pero este lugar no es especial porque tú y yo estamos el día de hoy en esta tarde. Este lugar no es especial por ti, por mí. Este lugar es especial porque hoy el Dios, el creador de todo el universo, el Dios de toda gracia y nuestro bendito Salvador están presentes en este lugar. Y Él quiere tener comunión con nosotros, con sus hijos. Y esto es maravilloso, ¿no lo crees? El Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, se complace en estar aquí con nosotros. Que cuando yo doblo mis rodillas, me estoy comunicando con Él, con el creador del universo, hermanos. Y yo empiezo a tener y comunicarme con el Dios todopoderoso. Todo discípulo anhela estar con Jesús. Todo discípulo anhela vivir con Jesús. No estoy diciendo que no hay tiempos difíciles en los cuales te quieras esconder de esa comunión. Pero hermano, todo discípulo está ahí y será restaurado y llevado nuevamente a la comunión con el Señor. Termino diciéndote que hay algo más importante. Si tú sirves al Señor, quiero decirte que debes cerciorarte de que tu servicio no sea tu principal fuente de motivación espiritual.
Si tú tienes algún cargo en la iglesia o deseas servir al Señor, hermano, te felicito. Eso es maravilloso. Pero procura que no sea tu principal fuente de motivación espiritual. Porque hay una cosa antes de querer servir. ¿Cuál es según el versículo de Marcos 3? Primero los llamó a que estuviesen con Él y luego enviarlos a predicar. No sé si te encuentres tú sirviendo en la obra de Dios y posiblemente te hayas olvidado del Dios de la obra. Porque son dos cosas muy diferentes. Una cosa es servir en la obra de Dios y otra cosa es vivir con el Dios de la obra. Ya vemos muchos cristianos que estamos sirviendo en la obra de Dios, pero nos hemos olvidado del Dios de la obra. Y el Señor nos llamó primeramente para que estuviésemos con Él y después enviarnos a servir, a predicar su evangelio. Hoy en día, hermanos, hay mucho cristianismo hueco y vacío, en el cual el Señor Jesús rechaza literalmente. La iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, el Señor Jesús le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo sé que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es grandioso. Yo sé, iglesia de Éfeso, que has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo una cosa contra ti: has perdido tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y vuélvete a mí. De nada sirve, hermanos, tanto activismo sin comunión con el que provee para nuestras vidas. Recuerda que antes del llamado al servicio está el llamado a la santidad. Está llamado a estar con Jesús, a vivir como Jesús, a predicar como Jesús, a amar a Jesús, anhelar estar con Jesús, estar al lado de Jesús. Eso es primero, antes del servicio. El factor que debe unirnos es la relación con Jesús y no el servicio al ministerio. Primero va uno y luego se da el otro. Recuerdo el llamamiento del profeta Isaías, en el cual él estaba ante el templo. Entonces vio los ángeles, y cuando vio la misma presencia de Dios, dice en Isaías capítulo 6, que él mismo tuvo un pavor enorme, y el grito que él sacó de lo más profundo de su ser es: ¡ay de mí, que soy muerto, porque he visto al Señor, mis ojos lo han visto! Y uno de los ángeles, con un carbón encendido, dice que limpió sus labios de su pecado, lo perdonó. Y después de ello se oyó una voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Y entonces Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. Pero primero fue quitada su culpa, su pecado, y luego vino el llamamiento. Si no viene primero el llamamiento a la santidad, es imposible, hermano, que puedas servir al Señor. Y si te atreves a servir al Señor sin santidad, las consecuencias van a ser terribles. Los llamó para que estuviesen con Él, y no olvidarnos del otro para enviarlos a predicar. Pero primero es uno y luego el otro. ¿En qué grupo estás? Deseo de corazón que estés entre los 12, excepto Judas. No deseo que ninguno de ustedes sea un Judas. Deseo que ustedes puedan ser un Pedro, puedan ser un Natanael, un Felipe. El Señor llamó a diferente tipo de personas, de caracteres. Unos extrovertidos como Pedro, otros introvertidos como el apóstol Juan, que según para unos tenía 20 años y aún para muchos teólogos tenía 16 años cuando el Señor lo llamó. Y escúchame, joven, para Dios no hay edades. Él te puede llamar
Pero antes que eso, si Él te está llamando hoy, es para que estés con Él, prepararte, hacerte un discípulo y luego enviarte al servicio de su mies. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar al Señor en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, en esta noche.